Justin Bieber estaba cansado. No del tipo de cansancio físico que se puede superar con un buen descanso. No. Era un agotamiento profundo. Un desgaste invisible que solo aquellos que viven bajo la constante mirada del mundo pueden entender. La fama, en algún momento tan deseada, ahora se sentía como un yugo, una cadena invisible que lo mantenía atrapado. La atención de todos, los flashes, las expectativas, todo aquello que alguna vez lo hizo brillar, ahora lo opacaba. Necesitaba escapar, necesitaba desaparecer, aunque solo fuera por unos días. Y fue así, en medio de este caos interno, que Justin decidió que lo único que podía salvarlo era la experiencia más simple y humana que existía: el anonimato. Alejarse de los escenarios, de las cámaras, de las multitudinarias multitudes. Buscar un refugio, un lugar donde nadie supiera su nombre, donde pudiera ser solo una persona más. Fue entonces cuando encontró el lugar perfecto. Un hotel de lujo en una región apartada, una joya escondida en medio de la nada. Nadie lo reconocería allí, nadie lo perseguiría. Podría ser solo él, sin el peso de la fama. Así que, tras unas cuantas gestiones discretas, se presentó en el hotel sin hacer ruido, sin nadie que lo esperara o lo reconociera. En la tranquilidad del lugar, Justin se sumió en un silencio que no había conocido en años. A diferencia de las noches vibrantes en conciertos o los interminables días llenos de entrevistas, esa quietud lo acogió como un abrazo. Era la oportunidad perfecta para encontrar algo que, al menos por un momento, había perdido: la paz. El hotel, sin embargo, no solo sería el refugio que él buscaba. En esa estructura de mármol, madera pulida y cristal, Justin no sabía que se estaba adentrando en una noche que cambiaría su vida y que, al mismo tiempo, lo volvería a enfrentar con la parte más humana de su existencia. Sin darse cuenta, se preparaba para ser testigo de una historia que iría mucho más allá de cualquier escape personal. Durante días, disfrutó del anonimato. Caminaba por los pasillos sin ser observado. Pasaba las tardes en el spa. Comía en el comedor principal como cualquier otro huésped. A veces, se sentaba en una terraza, mirando al horizonte, y pensaba en lo que realmente quería de la vida. ¿Sería siempre prisionero de una identidad que no le pertenecía del todo? ¿O había algo más allá de esa imagen que el mundo había creado por él? Pero como si el destino hubiera jugado con su voluntad, una noche, Justin vio algo que lo sacó de su burbuja de tranquilidad. En un salón elegante del hotel, con luces tenues y música suave, una fiesta privada estaba en pleno apogeo. La lista de invitados era exclusiva, llena de personas de alto perfil, y como no podía faltar, algunos fans afortunados que habían ganado el privilegio de asistir. Esa fue la tentación que Justin no pudo resistir. Sin ser visto, se acercó al evento. La atmósfera de glamour y sofisticación lo atrajo, pero, al mismo tiempo, le dio una sensación extraña, como si estuviera observando a través de una ventana, sintiendo que ya no pertenecía a ese mundo. Todos se veían tan normales. Y sin embargo, en esa normalidad había algo que lo inquietó. La idea de mezclarse entre ellos, de ser solo un espectador en una fiesta donde no era el centro de atención, lo llenó de una extraña satisfacción. Allí, no era Justin Bieber el cantante, el ícono pop. Era solo un hombre que, por fin, podía experimentar lo que era pasar desapercibido. Esa sensación fue lo que lo hizo dar el siguiente paso. En lugar de seguir simplemente observando, decidió involucrarse. Una propuesta surgió, una sugerencia simple y perfecta: trabajar como camarero en el evento. Nadie lo reconocerá, pensó. Nadie lo sabría. Sería solo otro hombre, con una bandeja de copas en la mano, ofreciendo bebidas a los invitados. Justin aceptó sin pensarlo. Y así fue como comenzó su noche, sirviendo a los asistentes de la gala. Nadie se dio cuenta de quién era. Nadie sospechó. Justin sonrió para sí mismo mientras recorría el salón, tomando nota de las conversaciones, observando las interacciones. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que las personas lo veían como un igual. Las risas, los chismes y las bromas de los asistentes pasaban sobre él sin más. Nadie lo miraba como el fenómeno que había sido, ni como el hombre que había conquistado los escenarios del mundo. Era solo un camarero, pero entre las conversaciones y el bullicio,
Algo captó su atención. En el rincón más apartado del salón, un pequeño grupo de hombres rodeaba a una joven. Al principio, Justin pensó que era solo una conversación normal, una charla entre desconocidos. Sin embargo, algo no encajaba. La chica parecía visiblemente incómoda. No solo eso, estaba siendo rodeada por un grupo de hombres que la observaban de una manera que él no podía identificar de inmediato, pero que sin duda le causaba una sensación extraña. La chica, joven, de cabello largo y oscuro, intentaba mantenerse a distancia, pero los hombres no la dejaban ir. Había algo en su cuerpo que indicaba pavor. Su postura era rígida, sus movimientos dudosos. Nadie parecía notar la situación. Todos estaban demasiado inmersos en la diversión para ver lo que ocurría en ese rincón apartado. Justin, al principio, dudó. Tal vez era solo una mala interpretación de su parte. Después de todo, estaba trabajando. Debía mantener la compostura y no involucrarse. Pero algo en su interior le decía que debía intervenir. No podía ignorar lo que veía. Con discreción, y sin que nadie lo notara, se acercó al grupo, caminando entre los invitados. El corazón de Justin latía fuerte. Tenía la sensación de que lo que sucedía allí no solo podría poner en peligro a esa chica, sino que podría ser mucho más grave de lo que él podía imaginar. Sin pensarlo más, tomó una decisión. Y así, lo que comenzó como una búsqueda de anonimato para escapar de la fama, se convirtió en una noche que cambiaría el rumbo de todo. La sala estaba llena de gente, todos luciendo sus mejores trajes, disfrutando de la música suave y de las bebidas que circulaban por el lugar. La fiesta se desarrollaba en un ambiente sofisticado, con mesas de cristal, luces cálidas y una decoración de lujo que dejaba claro que este no era un evento cualquiera. Los asistentes se deslizaban entre las mesas y el bar, charlando animadamente, mientras los camareros, vestidos con elegancia, servían copas de vino y champán. En medio de todo ese bullicio, Justin Bieber caminaba como uno más, vestido con el uniforme de camarero, completamente invisible ante los ojos de todos. Justin no era el tipo de persona que disfrutaba de los grandes lujos ni de los eventos ostentosos, pero había algo liberador en ser parte de esa multitud sin ser reconocido. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que no tenía que estar a la altura de las expectativas de nadie. No había necesidad de sonreír a las cámaras, ni de preocuparse por la siguiente entrevista. Solo era un camarero, solo alguien más entre los invitados. Desde su posición, Justin observaba el evento con curiosidad. Los murmullos y las risas se entrelazaban mientras la gente disfrutaba de la velada, sin saber que uno de los hombres más famosos del mundo estaba entre ellos, trabajando como cualquier otro. Sin embargo, aunque la mayoría de los presentes estaba ocupada en sus propias conversaciones y en disfrutar de la fiesta, Justin no podía quitarse de la cabeza el encuentro con aquella joven. Su rostro preocupado, su postura tensa, algo no estaba bien. A pesar de que había decidido seguir adelante con su trabajo, no podía dejar de pensar en ella. El grupo de hombres seguía rodeándola, insistentes, demasiado cerca. Justin los observaba de reojo, intentando que su preocupación no fuera evidente. No quería ser descubierto, no quería que alguien lo viera hacer algo fuera de lo común, pero su instinto le decía que tenía que intervenir. La chica parecía estar cada vez más incómoda. Justin observó cómo uno de los hombres la tocaba por el brazo con demasiada fuerza, como si intentara arrastrarla hacia el pasillo oscuro del hotel. Sin pensarlo mucho más, Justin se acercó a la mesa donde estaba la chica y los hombres. Con la bandeja en mano, fingió que estaba ocupado sirviendo una copa de vino a otro invitado cercano. Mientras lo hacía, intentó escuchar la conversación, aunque no pudo captar mucho. Lo que sí sabía con certeza era que la chica no estaba allí por gusto. Su incomodidad era palpable. Unos segundos después, Justin se adelantó y de forma casual se acercó al grupo de hombres. Con voz tranquila y una sonrisa forzada, les habló. ¿Puedo traer algo más para ustedes?, preguntó, alzando la bandeja, tratando de distraerlos de su intención de llevar a la chica a otro lugar. Los hombres, demasiado envueltos en su propia conversación, apenas repararon en su presencia. ¿Una copa de vino? ¿O algo más fuerte?, preguntó Justin, manteniendo una actitud relajada mientras los observaba. El grupo, al darse cuenta de que el camarero estaba ofreciendo algo más,
se distrajo momentáneamente. La chica, sin embargo, parecía aún más perdida, mirando a su alrededor con ojos ansiosos. Fue en ese instante cuando Justin, sin pensarlo, hizo su movimiento. Dándose cuenta de que no podía quedarse solo observando, necesitaba actuar antes de que los hombres se dieran cuenta de lo que estaba pasando, antes de que la situación fuera más grave. Así que, con un paso rápido pero cauteloso, Justin dejó caer la bandeja al suelo con un estrépito ensordecedor. Las copas de vino chocaron y se rompieron, creando una distracción que cubrió el momento exacto en que los hombres se apartaron para ver qué había sucedido. En medio del caos, Justin aprovechó para hacer lo que mejor sabía hacer: mantenerse fuera del radar, pero ahora con un propósito claro. Se acercó a la chica, tomó su brazo con suavidad y le susurró al oído: «Sígueme, ahora». La joven, sorprendida pero sin cuestionar, lo siguió. Los hombres estaban distraídos por la caída de la bandeja, y la confusión fue suficiente para que Justin pudiera guiarlos fuera del salón principal sin que nadie notara nada extraño. Caminaban rápido por los pasillos del hotel, Justin manteniéndose tranquilo a pesar del peligro que comenzaba a percibir. A medida que avanzaban, el sonido de la fiesta se desvanecía y los pasillos del hotel se volvían cada vez más vacíos. «¿Por qué me estás ayudando?», preguntó la joven en voz baja, su rostro todavía lleno de miedo y confusión. Justin la miró brevemente, dándole una leve sonrisa. «No te preocupes, solo confía en mí. Nadie debería estar en una situación como esa». No hubo tiempo para más palabras. En ese instante, Justin escuchó pasos apresurados. Sabía que los hombres los buscaban. Sin embargo, ya habían recorrido una buena distancia por los pasillos del hotel, y el sonido de los pasos se estaba alejando. Pero no por mucho. A medida que caminaban hacia una puerta trasera, Justin le indicó a la joven que se detuviera. «Esto es lo mejor que puedo hacer por ahora», le dijo. «La salida de emergencia está justo ahí. Corre hacia afuera y no mires atrás». La chica, ahora algo más tranquila, pero aún temblando, miró a Justin con gratitud. «¿Y tú?». «Yo me encargaré de lo demás», respondió él, con una calma que intentaba contagiarle. Antes de que pudiera decir más, Justin la empujó suavemente hacia la puerta de emergencia, asegurándose de que ella se marchara sin mirar atrás. No tenía tiempo para explicaciones ni para pensar en lo que podía suceder después. El peligro seguía allí, y no sabía cuánto tiempo podría tener antes de que los hombres lo encontraran. Justin respiró hondo y volvió sobre sus pasos, con la determinación de que no se quedaría ahí, sin hacer nada. Necesitaba dar un paso más para asegurarse de que la chica estuviera a salvo. Se giró en la esquina, caminando rápidamente hacia el área de seguridad. Podía sentir el peso de la situación pesando sobre él, pero también una certeza creciente de que había hecho lo correcto. Al llegar a la sala de seguridad, Justin entró rápidamente, buscando a los guardias del hotel. Sin perder tiempo, les explicó lo que acababa de suceder. La tensión en su rostro era palpable, pero no hubo tiempo para dudas. «Hay un par de hombres que están intentando secuestrar a una chica en este hotel. Necesitan detenerlos antes de que sea demasiado tarde», dijo, su voz firme. Los guardias reaccionaron rápidamente. Sin hacer preguntas, tomaron las llaves de seguridad y comenzaron a movilizarse. Justin, sintiendo que su parte estaba hecha, dio un paso atrás. Estaba agotado, pero el alivio de haber podido ayudar a alguien lo mantenía en pie. Poco después, los guardias habían encontrado a los secuestradores. Se les había dado una descripción breve, pero suficiente, para que no pudieran escapar. El grupo de hombres fue arrestado y llevado fuera del hotel, mientras que la joven estaba ahora bajo la protección de la policía. Justin, aunque aún en shock por los acontecimientos, se alejó silenciosamente de la escena. No quería que nadie supiera lo que había hecho. No quería ser el héroe, solo quería regresar a su anonimato, a la tranquilidad que había buscado desde el principio. Pero la chica nunca olvidaría lo que había sucedido esa noche, y él tampoco. Justin caminó por el pasillo con pasos rápidos pero silenciosos, sus pensamientos dispersos entre la incertidumbre y el deseo de que todo saliera bien. Mientras la joven se alejaba hacia la salida de emergencia,
Su mente aún seguía atrapada en la imagen de los hombres rodeándola, el miedo visible en su rostro. No podía ignorarlo. En ese preciso momento, algo más que el simple deseo de paz lo impulsaba. Algo mucho más profundo. Una necesidad humana de hacer lo correcto, sin importar las consecuencias. Al estar solo en los pasillos del hotel, Justin tuvo tiempo de pensar en lo que acababa de hacer. Cada segundo que pasaba, lo alejaba más de la rutina que había comenzado a disfrutar. Lo que había empezado como un simple escape, se estaba convirtiendo en una batalla que no había planeado librar. Los flashes, los titulares y las cámaras estaban lejos de él, pero la adrenalina de lo que acababa de vivir lo mantenía en alerta, como si la fama misma lo estuviera persiguiendo a través de los pasillos. ¿Por qué no te quedaste al margen?, se preguntaba a sí mismo, aunque la respuesta era clara. No podía, no lo había hecho antes, y no lo haría ahora. No era el tipo de persona que cerraba los ojos ante algo que necesitaba ser detenido. La joven en el salón, su angustia, sus ojos llenos de pavor, todo eso lo había sacado de su propia burbuja de confort y lo había arrastrado a un terreno mucho más complicado. La confusión y el miedo lo invadían, pero algo dentro de él lo mantenía firme. No podía dejar que aquello terminara de forma trágica. De pronto, se detuvo frente a una de las puertas de emergencia del hotel. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Miró alrededor, asegurándose de que nadie lo viera. Una vez que se sintió seguro, se acercó y asomó la cabeza. La joven ya había alcanzado la salida y estaba fuera del alcance de los secuestradores. Un suspiro de alivio escapó de sus labios, pero la tranquilidad de saber que ella estaba a salvo fue fugaz. No podía quedarse ahí, al margen, esperando que todo se resolviera por sí solo. Los hombres, aunque alejados por el momento, no iban a rendirse tan fácilmente. Tenía que asegurarse de que estuvieran detenidos. No podía permitir que algo tan serio como un secuestro pasara desapercibido, incluso si ello implicaba arriesgar su anonimato. El sonido de las voces distantes lo alertó. Los hombres que había visto en el salón, esos mismos que habían rodeado a la joven, estaban acercándose, aún confundidos por la distracción que había provocado con la bandeja. Justin no podía esperar más. Estaba claro que no solo quería poner fin a la situación, sino que también debía ser discreto. Si alguien los veía, el caos sería inevitable. No podía arriesgarse a ser reconocido. De hecho, pensó que el silencio en el que había estado viviendo las últimas horas había sido lo más cercano a la libertad que había experimentado en años. Con rapidez, se desvió de su camino y se acercó a una de las escaleras de emergencia. Sabía que si podía llegar a la planta superior, tendría más posibilidades de dar aviso a la seguridad del hotel sin ser detectado. Si algo había aprendido a lo largo de su carrera, era cómo moverse por los lugares sin llamar la atención. Sin embargo, esa noche parecía que la atención lo seguía a donde fuera. Subió las escaleras con rapidez, pero no sin cautela. El sonido de sus pasos resonaba en el pasillo vacío, y por un momento pensó que tal vez sus nervios estaban comenzando a traicionarlo. Estaba acostumbrado a la presión del escenario, pero esa era una presión diferente. Aquí no había gritos de fans ni flashes de cámaras. Solo había una creciente sensación de peligro y la incertidumbre de lo que podría suceder si no actuaba rápido. Finalmente, llegó al nivel superior del hotel. Sin perder tiempo, entró en la sala de seguridad. Un guardia estaba sentado frente a los monitores, aparentemente ajeno a todo lo que sucedía fuera de la pantalla. «Disculpa, necesito que actúes rápido. Hay una chica en peligro. Un grupo de hombres intentó secuestrarla. Están en el pasillo norte. Tienes que detenerlos antes de que desaparezcan», dijo Justin sin vacilar, aunque su voz delataba algo de tensión. La adrenalina seguía bombeando por su cuerpo, y aunque trataba de mantener la calma, no podía ignorar lo urgente de la situación. El guardia, que inicialmente parecía desconcertado por la aparición repentina de Justin, lo miró de reojo antes de hacer una ligera reverencia, reconociendo al huésped famoso, pero con un tono serio. «¿Secuestro?», dijo el guardia sin creerse completamente lo que escuchaba. «Sí», respondió Justin rápidamente. «No tengo tiempo para explicaciones. Solo sigue mis instrucciones. Hay gente peligrosa en el hotel, y si no actúan ya, esa chica podría estar en más peligro».
El grupo de hombres la sigue, y no puedo asegurar que no haya más de ellos por aquí. El guardia asintió, finalmente comprendiendo la gravedad de la situación. Rápidamente comenzó a comunicarse por radio con los otros miembros de seguridad, mientras Justin observaba con atención. Aunque estaba en modo de acción, algo seguía rondando su mente. ¿Qué iba a pasar con él? En ese momento, sin importar lo que sucediera, Justin sabía que su vida ya no sería la misma después de esa noche. No era solo la cuestión de haber salvado a una chica, era la conciencia de que, en su intento por escapar de su propia fama, se encontraba nuevamente en una encrucijada. Se sentó cerca de la mesa de seguridad, respirando profundamente. El guardia, por fin, levantó la cabeza y se dirigió a Justin con una expresión más seria. «Ya están en camino. No te preocupes, tenemos todo bajo control. ¿Tú qué harás ahora?» Justin miró al guardia, y aunque la fatiga comenzaba a hacer mella en él, no podía detenerse. Si algo lo había caracterizado durante toda su vida, era su capacidad de actuar bajo presión, sin importar el caos que lo rodeara. No se trataba de un reconocimiento o de fama, se trataba de ser humano, de intervenir cuando las circunstancias lo pedían. «Voy a asegurarme de que ella esté bien», respondió Justin, mientras se levantaba y se dirigía nuevamente al pasillo, dispuesto a dar lo último que podía ofrecer, su ayuda. El guardia lo miró de nuevo, esta vez con un atisbo de respeto en sus ojos, y Justin ya no pudo ver el lugar donde había estado. Lo único que importaba ahora era que la chica estuviera a salvo. Mientras avanzaba de nuevo hacia la salida, Justin no podía evitar pensar que su búsqueda de paz personal lo había llevado de regreso a la vida que tanto había tratado de evitar. Pero había algo en todo esto que no podía negar. La sensación de haber hecho lo correcto era incomparable, y en ese momento, solo eso importaba. El silencio en el pasillo era ensordecedor, interrumpido solo por el eco de los pasos apurados de Justin mientras se dirigía nuevamente hacia la salida de emergencia. A pesar de la adrenalina que corría por sus venas, algo dentro de él trataba de ordenar sus pensamientos. No podía permitir que nada lo distraiga ahora, no después de haber arriesgado tanto. El sonido de los pasos de los secuestradores se hacía más y más cercano. No sabía exactamente cuántos de ellos quedaban, ni cuánto tiempo tenía antes de que llegaran a la sala de seguridad, pero el reloj avanzaba implacable. Cada segundo parecía más valioso que el anterior. La joven que había salvado aún no estaba a salvo, no hasta que los hombres que la perseguían fueran detenidos. A medida que avanzaba por el pasillo, Justin empezó a sentir un peso creciente sobre sus hombros. Sabía que lo que estaba haciendo era riesgoso, que podía terminar expuesto, descubierto por la multitud, pero la sensación de responsabilidad que había sentido al tomar la decisión de intervenir seguía ahí, empujándolo a seguir adelante. Su vida, sus decisiones, su fama, todo eso parecía un eco distante en comparación con lo que estaba sucediendo ahora. La vida de esa chica estaba en sus manos, aunque no sabía cómo explicárselo a nadie. No se trataba solo de ser Justin Bieber el cantante. En ese momento no había fama ni luces, solo un ser humano tratando de hacer lo correcto. En el momento en que Justin llegó nuevamente a la puerta de emergencia, el pasillo estaba más silencioso que nunca. Nadie lo había seguido aún, pero el peligro seguía acechando en las sombras. De repente, su teléfono sonó. Un mensaje, sin remitente. Justin lo abrió con cautela y leyó rápidamente las palabras. Era un mensaje de su equipo de seguridad. «Justin, no te hagas notar. Te están buscando. Necesitamos que te pongas a salvo, te cubrimos. Es un caos fuera de control». El mensaje estaba claro, pero Justin no podía quedarse al margen. No podía ser el que huyera. El simple pensamiento de dejar la situación en manos de otros lo hizo dudar. Necesitaba asegurarse de que los secuestradores fueran detenidos, y si bien confiaba en su equipo de seguridad, en su interior sentía que solo él podía manejar esto de manera directa. Con un suspiro, Justin apagó el teléfono y guardó el dispositivo en su bolsillo. No había tiempo para más distracciones. Se dirigió a la esquina del pasillo y al ver que nadie lo seguía, rápidamente dio media vuelta. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que regresar a la zona donde se había producido el incidente. Allí era donde podía intervenir de manera definitiva. La tensión en el aire aumentaba. Los pasillos del hotel parecían cada vez más vacíos, lo que lo hacía sentir más vulnerable, más expuesto. Su plan
que había comenzado con la idea de solo ser un camarero anónimo en una fiesta privada, ahora lo había colocado en una situación crítica. No había vuelta atrás. Al llegar a la sala de seguridad, Justin se asomó por la puerta. El guardia estaba a mitad de camino hacia la radio para alertar a más personal de seguridad, pero parecía distraído, tal vez debido a la presión de la situación. «Disculpa», dijo Justin en voz baja, acercándose rápidamente. «¿Los hombres están siendo detenidos? ¿Han recibido las órdenes de arresto?» El guardia lo miró, pero antes de poder decir algo, Justin añadió: «Tienes que asegurarte de que no haya más de ellos. Esto no es algo que podamos dejar para mañana. Si no hacemos algo ahora, no sé qué más puede pasar». El guardia asintió, pero antes de que pudiera dar más detalles, un nuevo mensaje llegó a través de la radio de seguridad. Los secuestradores estaban en camino hacia el estacionamiento, intentando escapar. «¡Rápido! ¡Debemos evitar que se vayan!», gritó el guardia a través de la radio. El corazón de Justin dio un vuelco. Sabía que, si los secuestradores llegaban a salir del hotel, sería mucho más difícil atraparlos. Con rapidez, giró sobre sus talones y corrió hacia el área donde los había visto por última vez. El estacionamiento estaba en el otro extremo del hotel y, para llegar a él, tendría que atravesar el comedor y varias salas privadas. El tiempo apremiaba. Mientras avanzaba, su mente daba vueltas, pero había algo que lo mantenía centrado. Pensaba en la chica, en cómo había escapado gracias a su intervención. Pensaba en cómo la situación había cambiado tan rápidamente. En solo unos minutos, el hotel, que originalmente parecía ser un simple refugio para él, se había transformado en el escenario de una operación de rescate. ¿Qué pasaría si no lo lograban? ¿Qué haría él si los secuestradores se salían con la suya? A pesar de sus dudas, Justin no se detuvo. Entró en la sala de descanso del personal y vio a varios camareros conversando entre sí, sin saber nada de lo que estaba ocurriendo fuera. Un pensamiento fugaz cruzó por su mente. ¿Y si todo esto fuera solo una pesadilla? ¿Algo que había soñado en su búsqueda de paz? Pero al ver la preocupación en los ojos de las personas que lo rodeaban, supo que la realidad no era tan fácil de ignorar. Estaba en medio de una crisis y no podía seguir escondiéndose. Salió de la sala rápidamente, volviendo a las escaleras. Ya no podía perder más tiempo. Al llegar al estacionamiento, las luces del lugar brillaban como faros, y el sonido de los motores de los autos de lujo llenaba el aire. A lo lejos, vio a los secuestradores. Estaban a punto de subirse a un vehículo, pero al ver la figura de Justin acercándose, uno de ellos se detuvo, mirándole con desconfianza. En ese momento, Justin sintió una punzada de miedo, pero también algo que lo impulsó a seguir adelante. Ya no era solo un famoso buscando paz, ya no era solo un camarero entre los invisibles. Ahora era alguien que luchaba por algo mucho más grande, la vida de otra persona. «Es ahora o nunca», pensó mientras tomaba aire y se acercaba rápidamente al grupo. Justin no podía dejar que se escaparan. Había recorrido los pasillos del hotel, había dado un paso más allá de la fama y la seguridad, y ahora se encontraba frente a un dilema que superaba cualquier escenario que hubiera imaginado. Los secuestradores se habían detenido al verlo, pero en sus ojos no había confusión, solo una mirada de peligro. Eran hombres experimentados, no se dejaban intimidar fácilmente. Aunque su mente trabajaba a 1000 por hora, Justin no iba a retroceder. Sabía que había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Los hombres que tenía frente a él no parecían tener miedo. Al contrario, uno de ellos comenzó a caminar hacia él, con una expresión desafiante, como si la presencia de una estrella de pop no fuera más que una molestia pasajera. «¿Tú?», dijo el hombre con tono burlón, mirándolo de arriba a abajo. «¿Qué quieres? ¿Te crees que por ser famoso nos vas a intimidar?». Justin mantuvo la calma, aunque por dentro sentía el peso de la situación sobre sus hombros. Sin querer perder el control, se obligó a no responder con lo primero que se le venía a la cabeza. El tiempo estaba corriendo y cualquier segundo que perdiera podría ser crucial. «No quiero causar problemas», respondió Justin, sin dejar de mirar al hombre que se acercaba. «Solo quiero que dejen ir a esa chica». «Ya no tienen nada que hacer aquí». El hombre rió, una risa fría y cínica. Sus compañeros lo miraron con escepticismo, pero sin apartarse de sus posiciones.
Parecía que lo que Justin había dicho no les importaba en lo más mínimo. La situación se volvía cada vez más tensa. La joven que había rescatado estaba a salvo por el momento, pero si los secuestradores lograban escapar, todo sería en vano. «Lo que tienes que entender, amigo», dijo el hombre, ahora a unos pocos pasos de distancia, «es que tú no estás en control aquí. Nosotros somos los que mandamos, y si no te apartas, vas a lamentarlo». En ese instante, algo en el interior de Justin se rompió. No iba a ser una víctima más de sus propios miedos. No iba a ceder. Había pasado años rodeado de personas que solo lo veían como una figura pública, alguien a quien controlar o manipular. Pero esa noche, ese momento, era distinto. No importaba si la fama era lo que había marcado su vida. Esa no era la vida que quería en ese instante. Lo que quería, lo que necesitaba, era sentir que estaba haciendo lo correcto, que estaba tomando una decisión por sí mismo, sin importar las consecuencias. Con una rapidez inesperada, Justin dio un paso hacia el hombre que se acercaba, deteniéndolo de golpe. Aunque la tensión estaba al límite, algo dentro de él había cambiado. Ya no se trataba solo de salvar a una fan, sino de luchar por algo mucho más grande, su propia humanidad. «Ya basta», dijo Justin, esta vez con una voz más firme, más autoritaria. «Me cansé de huir, de esconderme, de pensar que mi vida solo puede ser controlada por los demás. Esta vez, yo soy quien decide qué hacer, y si eso significa detenerlos, lo voy a hacer». El hombre lo miró, desconcertado, pero no hubo tiempo para más palabras. Justin sabía que no había vuelta atrás. Sin pensarlo demasiado, aprovechó el impulso y con una agilidad que aún le quedaba de sus años de entrenamiento, se lanzó hacia el grupo de secuestradores. Mientras hacía esto, recordó lo que le había dicho a la joven cuando la había sacado de los pasillos. Ella necesitaba sentir que había alguien en quien confiar, y aunque la situación era peligrosa, era su turno de demostrarle que, por un momento, el mundo realmente podía ser diferente. En cuanto a los secuestradores, el caos se desató en un abrir y cerrar de ojos. Uno de ellos intentó golpear a Justin con el puño cerrado, pero él lo esquivó con destreza. No era un luchador profesional, pero la adrenalina le dio las fuerzas necesarias para bloquear el golpe, empujando al hombre hacia atrás. En ese momento, escuchó el sonido de más pasos y rápidamente se dio cuenta de que no solo había un grupo, sino al menos 4 personas involucradas. Sabía que no podía enfrentar a todos ellos a mano limpia, pero tenía algo más a su favor: la distracción. Con un rápido movimiento, Justin tiró una de las botellas de licor que estaban sobre una mesa cercana. El sonido del vidrio rompiéndose hizo que los secuestradores miraran hacia el suelo, lo que le dio el tiempo suficiente para dar un paso atrás y reaccionar con una idea rápida. Corrió hacia un costado, hacia una de las puertas de servicio, abriéndola de golpe. Los secuestradores, desorientados por la distracción, dudaron por un segundo. Ese segundo fue todo lo que Justin necesitaba. «¡Corre!», le gritó a la joven, que aún estaba a lo lejos, pero visible a través de la puerta. Ella lo miró confundida, pero al ver la urgencia en su rostro, empezó a correr hacia él, sin hacer preguntas. Mientras la joven se acercaba, Justin se giró hacia el grupo de hombres, ahora más enfurecidos. Sabía que no tenía mucho tiempo. Sin pensarlo más, cerró la puerta tras de sí, sin que los secuestradores pudieran alcanzarlos. Había logrado ganar unos segundos, pero eso era todo lo que necesitaban. Aceleró el paso y condujo a la joven hacia un pasillo secundario, fuera de la vista de los secuestradores. «No se detengan», le dijo a la chica, respirando agitadamente. «No tenemos tiempo». La joven, aún temblando, lo miró fijamente, procesando lo que había ocurrido. No entendía completamente lo que estaba sucediendo, pero confiaba en él. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó con la voz quebrada, mientras avanzaban por el pasillo. «Lo primero que necesitamos es llegar a la salida de emergencia», respondió Justin sin mirarla. «Y después, me aseguraré de que estés a salvo. No te preocupes, este hotel ya no es seguro para ellos». Lo que Justin no dijo en ese momento era que no estaba tan seguro de que la seguridad del hotel fuera suficiente para detener a los secuestradores. El peligro seguía presente, y la idea de que el grupo pudiera haber tenido cómplices dentro del hotel le hacía sentir una creciente incomodidad. Por un momento, pensó en alertar a la policía,
pero sabía que aún había tiempo antes de que la situación se desbordara por completo. Tenía que mantenerse un paso adelante. En cuanto llegaron a la salida de emergencia, Justin se detuvo y miró a la chica, que aún no comprendía la magnitud de lo que acababa de vivir. Ella lo miró agradecida, pero también llena de miedo. De alguna manera, ambos sabían que algo había cambiado entre ellos, aunque aún no pudiera explicarlo. «Gracias», dijo ella con los ojos llenos de gratitud. Justin asintió y con una mirada más seria que nunca le dijo: «Esto no ha terminado, pero lo hemos logrado, por ahora». La joven asintió con lentitud, pero en sus ojos podía verse un atisbo de esperanza. Mientras caminaban hacia la salida, Justin sentía que, por fin, había encontrado algo que no esperaba. Una conexión genuina, no con la fama ni con la multitud, sino con algo más humano, algo que podía cambiar su vida para siempre. Pero el tiempo apremiaba, y la situación seguía siendo peligrosa. ¿Qué pasaría cuando los secuestradores se dieran cuenta de que sus planes habían fallado? ¿Y cómo podrían escapar de este caos sin ser vistos por las cámaras de seguridad, o peor aún, por las personas que no sabían lo que realmente estaba sucediendo? Lo único que sabía con certeza era que la huida no había terminado, y mientras avanzaban hacia el exterior del hotel, la noche estaba lejos de concluir. La salida de emergencia del hotel se cerró detrás de ellos con un ruido sordo, y la fría brisa de la noche golpeó la cara de Justin. La sensación de alivio fue momentánea, apenas un respiro antes de que la realidad de la situación se desplegara ante él. A pesar de que la chica ahora estaba fuera de la inmediatez del peligro, no podía relajarse. Sabía que no estaba a salvo, ni ella, ni él. Los secuestradores aún rondaban el edificio, y, lo peor de todo, Justin no podía permitirse ser identificado por ellos. Si su rostro se dejaba ver, su vida cambiaría en un instante. ¿Está bien?, le preguntó Justin, girándose hacia la joven, mientras la guiaba hacia la esquina del edificio, donde las sombras proporcionaban una ligera cobertura. La chica respiraba agitadamente, pero alzó la vista hacia él. Había algo en sus ojos, una mezcla de confusión y agradecimiento, pero también un miedo palpable. Su cuerpo temblaba, pero no solo por el frío de la noche. ¿Eres Justin Bieber?», preguntó ella, su voz apenas un susurro. Justin detuvo su paso. No podía ser visto como el famoso cantante. En ese momento, era solo un hombre, un ser humano intentando hacer lo correcto, nada más. Un fugaz sentimiento de incertidumbre lo invadió, pero no podía negarlo, no podía mentirle. «Sí», respondió, con voz baja y firme, sin dejar de mirar a su alrededor. Sabía que debían actuar rápido y que sus respuestas ya no importaban tanto como su próxima decisión. La joven lo observó detenidamente, su rostro un abanico de emociones. Al principio parecía incrédula, como si aún no lograra procesar lo que acababa de suceder. La imagen del famoso cantante, el hombre que había salvado su vida, era difícil de asimilar. Pero algo dentro de ella pareció calmarse, como si, al confirmar su identidad, un velo se levantara y pudiera comprender mejor el caos que había vivido. «¿Por qué?», preguntó ella, su voz algo más segura, pero aún temblando. «¿Por qué lo hiciste? No entiendo. Podrías haber estado en tu habitación, seguro, lejos de todo esto. ¿Por qué arriesgarte?». La pregunta era legítima, y Justin lo sabía. No había respuesta fácil. Por un segundo, sintió el peso de su propio silencio, de todas las decisiones que lo habían llevado hasta allí. Su vida había sido una constante búsqueda de propósito. La fama, las luces, la adoración de sus fans. Todo eso había sido absorbente, pero nunca lo había hecho sentirse verdaderamente conectado con el mundo. No hasta esa noche, no hasta esa chica que ahora tenía frente a él. «¿Por qué?», no pude quedarme mirando. «No pude dejar que alguien más sufriera», respondió, las palabras fluyendo de manera natural, sin pensar demasiado. «Tú estabas en peligro, y aunque todo lo que había en mi cabeza era escapar de la fama, no pude escapar de hacer lo correcto». La chica lo miró en silencio por un momento, procesando sus palabras. Su rostro se suavizó y, por primera vez desde que la había rescatado, Justin pudo ver la gratitud genuina en sus ojos. Era una mezcla de asombro y alivio. El miedo se desvanecía lentamente,
pero el temor a lo que podría venir aún la mantenía en vilo. Justin la miró por un instante más, luego volvió a escanear la zona. Las sombras del estacionamiento los cubrían, pero el sonido lejano de motores y las luces parpadeantes de los autos de lujo le indicaban que la noche aún no había terminado. «Tenemos que movernos», dijo con firmeza. «Nos quedan pocos minutos antes de que ellos se den cuenta de lo que pasó. Si llegamos a la salida principal, estaremos a salvo, pero no podemos quedarnos aquí mucho tiempo». Ella asintió con rapidez, dándose cuenta de que la situación era mucho más grave de lo que había imaginado. Había sido una simple invitada a una fiesta, una ganadora de un concurso sin saber en qué tipo de evento estaba involucrándose. Ahora, su vida había dado un giro inesperado. De alguna manera, se sentía culpable por haber sido la causa de todo este caos, aunque sabía que no había sido su culpa. Y Justin era su salvador, pero al mismo tiempo, el peso de la fama seguía siendo un obstáculo. ¿Qué implicaba esto para él? ¿Cómo podría él seguir adelante sin que todo el mundo se enterara de lo que había sucedido? «¿A dónde vamos?», preguntó ella, entrelazando sus dedos nerviosamente. Justin miró hacia el horizonte. La luz de la luna iluminaba tenuemente la entrada principal del hotel, donde varias personas aún se movían despreocupadas. En la otra dirección, había un callejón que conducía hacia la salida trasera del establecimiento, donde los vehículos de los empleados y algunos invitados aparcaban. «Vamos por ahí», dijo señalando el callejón. «Es menos visible, y si logramos llegar a la calle, podremos encontrar un taxi o algo que nos lleve lejos de aquí». Caminaron juntos, rápidos, pero tratando de mantenerse lo más tranquilos posible. La chica aún no comprendía completamente lo que había sucedido, pero por su mirada, podía ver que la confusión era más de sorpresa que de terror. El miedo seguía presente, claro, pero ahora había algo más en ella, algo que podría considerarse esperanza, aunque Justin sabía que, en su corazón, ambos sabían que aún no estaban fuera de peligro. Al caminar por el callejón, Justin no podía dejar de pensar en lo que había hecho. Había arriesgado su anonimato, su libertad, y lo más importante, había puesto su vida en peligro por una extraña, una fan, y mientras avanzaba, se dio cuenta de algo que nunca había considerado. Por mucho que deseara escapar de los reflectores, esta era la vida que le tocaba vivir. Ser famoso no era solo un título vacío. Venía con responsabilidades que no siempre podía controlar. Y en esa noche oscura, el destino lo había puesto en una situación donde no podía retirarse. De repente, escuchó un sonido lejano, como un susurro de llantas rozando el pavimento, seguido por las voces de hombres. Los secuestradores no se habían dado por vencidos. Estaban buscando, y su búsqueda los llevaría hasta aquí si no se apresuraban. «Rápido», dijo Justin, dándole un leve empujón a la chica. «Están cerca. Vamos a tomar la primera calle a la derecha». Ella, aunque asustada, confiaba en él. Corría a su lado sin hacer preguntas, su respiración agitada mezclándose con la de Justin, mientras ambos intentaban avanzar a paso rápido. A lo lejos, el sonido de los hombres buscándolos se hacía más fuerte. De vez en cuando, Justin miraba hacia atrás, pero nunca se detenía. La distancia entre ellos y los secuestradores se reducía rápidamente. La calle vacía era su única opción, pero la salida parecía lejana, como si todo estuviera en su contra. Justin sintió que su corazón latía con fuerza. Si no lograban perderlos pronto, los secuestradores no solo los alcanzarían, sino que las consecuencias serían mucho peores. «Casi llegamos», dijo Justin, viendo a lo lejos un taxi estacionado en una esquina. «Corre». Ambos aceleraron el paso, sin mirar atrás, con la adrenalina a tope. A medida que se acercaban al vehículo, el sonido de los hombres detrás de ellos se hacía más frenético. No había tiempo que perder. Sin detenerse ni por un segundo, Justin abrió la puerta del taxi y empujó a la joven dentro. «¡Rápido!», gritó al conductor, mientras él se subía al asiento delantero. «¡Llévanos lejos de aquí!». El taxi arrancó con velocidad, y Justin miró por la ventana hacia el hotel que dejaban atrás. Sin embargo, sabía que no estaban fuera de peligro aún. Los secuestradores tenían que estar buscando, y lo que había comenzado como una noche de anonimato, ahora se había convertido en una carrera por la vida. El taxi se deslizó por las calles desiertas,
alejándose rápidamente del hotel, pero el miedo seguía presente. Aunque el vehículo iba a gran velocidad, Justin no podía quitarse la sensación de estar siendo perseguido, incluso cuando miraba hacia atrás y no veía ninguna figura en el retrovisor. Sabía que los secuestradores no se darían por vencidos tan fácilmente. Tenían que estar buscando, reagrupándose, planeando su próxima jugada. A pesar de la aparente calma, algo dentro de él le decía que no podían bajar la guardia. La chica que iba a su lado no dejaba de mirar por la ventana, su rostro reflejando una mezcla de confusión, miedo y asombro. Justin la observó por un momento. Sabía que ella todavía no comprendía todo lo que había ocurrido. Estaba demasiado asustada, demasiado fuera de sí como para procesar la magnitud del peligro que acababa de enfrentar. Aunque había logrado salvarla, aún quedaba un largo camino por recorrer. ¿Estás bien?, preguntó Justin en un susurro, tratando de calmarla, aunque él mismo sentía una tensión constante en su pecho. Ella asintió, pero no dijo nada. Había estado demasiado callada desde que se subieron al taxi. Justin la observó por un momento más y decidió no presionarla. Había pasado por una experiencia traumática, y en ese momento solo necesitaba respirar, como él. Necesitaba respirar. El sonido del motor del taxi y el leve crujir de las llantas sobre el asfalto eran los únicos ruidos que acompañaban el silencio tenso dentro del vehículo. Justin comenzó a pensar en lo que podría hacer a continuación. Sabía que tenía que alejarse lo más posible del hotel, pero también sabía que no podía confiar completamente en que esa huida fuera suficiente. Lo más probable era que los secuestradores tuvieran otros cómplices. El hecho de que aún no estuvieran en sus talones significaba que tal vez aún no se habían dado cuenta de su desaparición. O tal vez, pensó con creciente inquietud, los secuestradores estaban simplemente biding their time, esperando el momento adecuado para atacar. ¿A dónde vamos?, la voz de la chica lo sacó de sus pensamientos. Justin miró hacia ella, tratando de evaluar si estaba lista para hacerle preguntas tan pronto, pero el tono en su voz era uno de genuina preocupación. Ella quería entender, quería saber lo que había sucedido. Primero, necesitamos asegurarnos de que estamos fuera de peligro, dijo Justin con calma. Luego, encontraremos un lugar seguro. ¿Tienes alguna idea de dónde podríamos ir? La chica pensó por un momento, mirando a través de la ventana. Las luces de la ciudad pasaban rápidamente, una tras otra, pero no parecía estar mirando nada en particular. Estaba pensando, procesando lo que acababa de suceder. Mi tía vive en un barrio cerca de aquí, dijo finalmente. Es un lugar tranquilo, no mucha gente. Ella no me preguntaría mucho si le digo que estoy en problemas. Justin asintió lentamente. Si el lugar era seguro, era la mejor opción. Aún necesitaban tiempo para calmarse, para pensar. Y una vez que estuvieran allí, tendría que tomar decisiones más difíciles. ¿Deberían llamar a la policía? ¿O tal vez era mejor mantenerse en las sombras hasta que los secuestradores desaparecieran de una vez por todas? No tenía respuestas, solo preguntas. «Perfecto», respondió él. «Llévame allí». El taxi continuó su recorrido, y Justin aprovechó el silencio para pensar. Podía sentir cómo la ansiedad le oprimía el pecho, cada vez más fuerte. Necesitaba un plan, y tenía que hacerlo rápido. Mientras miraba la ciudad pasar por la ventana, recordó la última vez que había sentido una presión similar, una sensación de estar fuera de control. Había sido en los primeros días de su carrera, cuando todo el mundo parecía esperar más de él de lo que podía dar. Esa sensación de estar atrapado, de no poder hacer nada para escapar de las expectativas que la fama había puesto sobre sus hombros, era ahora un eco distante, pero de alguna manera, mucho más palpable que antes. De repente, el sonido del teléfono móvil de Justin vibró en el bolsillo de su chaqueta. Lo sacó rápidamente y vio que el número desconocido que aparecía en la pantalla estaba marcado como no disponible. Su corazón dio un vuelco, y durante un segundo pensó en no contestar, pero sabía que no podía ignorarlo. Tal vez era una llamada importante, o tal vez alguien había comenzado a preguntar por él. «¿Sí?», respondió Justin, tratando de que su voz sonara lo más normal posible, aunque sabía que la tensión era evidente. «Justin». La voz al otro lado de la línea era grave, pero llena de una tensión aún mayor.
Sabemos lo que hiciste. Sabemos lo que pasó anoche. El sonido de esas palabras lo hizo detenerse, como si todo el aire se hubiera escapado de sus pulmones. Los secuestradores ya sabían, habían rastreado su escape. La sensación de pánico lo recorrió de inmediato, y su mente comenzó a formular todos los posibles escenarios. ¿Cómo habían logrado encontrarlos tan rápido? ¿Estaba él siendo vigilado? ¿Quién eres?, preguntó Justin, apretando los dientes. Quería controlar la situación, pero el miedo se colaba por cada palabra que pronunciaba. No importa quién soy, respondió la voz. Lo que importa es que lo que hiciste anoche no se quedará sin consecuencias. Estás jugando con gente que no tiene miedo de hacer lo que sea necesario para conseguir lo que quiere. Y ahora sabes lo que eso significa. La llamada se cortó abruptamente, dejando a Justin con una sensación de vacío y terror en el estómago. Miró a la joven a su lado, que también había escuchado la conversación. Su rostro estaba pálido, sus ojos abiertos de par en par por el miedo. ¿Qué fue eso?, preguntó ella, su voz temblorosa. Justin guardó el teléfono sin responder de inmediato. Necesitaba procesar lo que acababa de escuchar. Los secuestradores sabían lo que había hecho. Eso significaba que ahora estaban en alerta máxima. Lo que había comenzado como un simple rescate había escalado a algo mucho más grande, mucho más peligroso. Ya no solo se trataba de proteger a una chica, se trataba de proteger su propia vida. «Tenemos que llegar al lugar de tu tía ahora», dijo Justin con firmeza, mirando hacia adelante a través del parabrisas del taxi. «No hay tiempo que perder». «Los problemas no han terminado». Ella asintió, su rostro aún marcado por la preocupación, pero ahora también por una nueva determinación. Había tomado una decisión. Iba a confiar en él, aunque su mundo entero hubiera dado un giro inesperado y aterrador. Justin respiró profundamente, sus dedos apretando las manos sobre sus rodillas. Tenía que mantenerse concentrado. Tenía que pensar en la siguiente jugada. El taxi dio vuelta por una calle secundaria, entrando en un vecindario más tranquilo, con casas pequeñas y discretas, todas rodeadas de jardines bien cuidados. Esta parte de la ciudad parecía estar lejos del caos que Justin acababa de vivir. En su mente, sin embargo, el caos no se detenía. Sabía que lo que más deseaba ahora era encontrar un lugar donde pudiera descansar, donde su mente pudiera relajarse, aunque fuera por un momento. Pero también sabía que eso no sería posible. El taxi se detuvo frente a una casa modesta con luces encendidas en la ventana. La joven le dio una pequeña sonrisa agradecida, mientras Justin le daba una última mirada al taxi, como si el vehículo fuera el único elemento en el que podía confiar. «Gracias», dijo ella abriendo la puerta del taxi. «Te debo mucho». Justin asintió, sin decir una palabra. La misión aún no había terminado, y él sabía que la tranquilidad era solo una ilusión. Antes de que pudiera salir del taxi, escuchó el ruido de unos motores a lo lejos, cada vez más cerca. Instintivamente, su cabeza se giró hacia el sonido. El peligro aún no se había ido, y con el miedo en el aire, Justin supo que, a partir de este momento, nada sería lo mismo. El sonido del motor se desvaneció gradualmente mientras el taxi se alejaba de la casa de la tía de la joven, y la tranquilidad de la calle parecía envolverlos en una burbuja momentánea de seguridad. Justin observó la pequeña casa de ladrillos que se erguía frente a él, las luces cálidas de su interior contrastando con la oscuridad de la noche. A pesar de que parecía un lugar seguro, algo dentro de él seguía inquieto, como si no pudiera dejar atrás la sensación de que algo acechaba en las sombras, esperando el momento adecuado para atacar. La chica a su lado, que había permanecido en silencio durante todo el trayecto, finalmente rompió el silencio. «Justin», dijo ella, su voz todavía temblorosa pero llena de agradecimiento. Sus ojos, ahora mucho más calmados que antes, reflejaban una mezcla de emociones: asombro, alivio y una profunda admiración. «No sé cómo agradecerte, no sé ni qué pensar. Es como si fuera un sueño». Justin la miró, algo incómodo por la intensidad de sus palabras. Sabía que en situaciones como estas, la gratitud podía ser abrumadora, pero no era eso lo que lo impulsaba. No lo había hecho por reconocimiento, ni por fama. Lo había hecho porque sentía que era lo correcto. Aún así, algo en su interior se sentía reconfortado por la expresión de agradecimiento de la joven.
Era un recordatorio de que, incluso en medio del caos, podía haber momentos de conexión genuina. «No tienes que agradecerme», dijo, su voz algo más suave de lo que esperaba. «Nadie debería pasar por algo como lo que viviste. Yo no podía quedarme de brazos cruzados. Solo hice lo que cualquier persona haría en mi lugar». Ella lo miró fijamente, como si estuviera intentando procesar la respuesta que acababa de dar. De alguna manera, las palabras de Justin parecían sinceras, pero también reflejaban una verdad que ella no podía ignorar. Lo que acababa de hacer no era algo común, no era algo que cualquier persona habría hecho. Salvar a alguien, de esa manera, arriesgando su propia vida, era algo mucho más complejo. Ella lo sabía, y aunque las palabras de Justin eran humildes, el gesto era algo mucho más grande. «Tú eres un héroe, Justin», dijo ella, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «No importa lo que digas, nadie más habría hecho lo que hiciste». El joven cantante se sintió incómodo ante el halago, pero no lo mostró. En lugar de responder con más palabras, simplemente asintió, mirando hacia la casa de la tía de la chica. Quería creer que ya todo estaba resuelto, que al menos ella estaría a salvo. Pero una parte de él sabía que la amenaza no había desaparecido por completo. «Te lo agradezco mucho, en serio», continuó ella. «Pero, ¿y tú? ¿Cómo vas a estar bien? ¿Y qué pasa con ellos? ¿Esos hombres van a volver a buscarnos? No es seguro para ti, ¿verdad? Quiero decir, no sé si ya te diste cuenta, pero tú eres Justin Bieber. Y si eso se entera el mundo, todo se pondría mucho peor». Justin dejó escapar un suspiro. No había querido hablar de su fama, ni mucho menos ponerla sobre la mesa, pero ella tenía razón. Sabía que todo esto podría volverse aún más complicado. Si los secuestradores se enteraban de que él era la persona que había intervenido, podría poner en peligro a muchas más personas que él no conocía, incluyéndola a ella. «Lo sé», dijo, mirando al frente con la mirada fija en la casa. «Es complicado, pero, por ahora, necesitamos un poco de tiempo para pensar. No podemos quedarnos aquí mucho más tiempo, pero tampoco podemos irnos a la ligera». La chica asintió con nerviosismo, su rostro reflejando preocupación. A pesar de su aparente calma, Justin podía sentir la presión de las circunstancias pesando sobre ambos. Ninguno de los dos sabía qué esperar a continuación, ni cuál sería el siguiente paso en todo este caos. Las preguntas seguían siendo muchas, y las respuestas escasas. Antes de que pudiera añadir algo más, la puerta de la casa se abrió lentamente. Una mujer de mediana edad apareció en el umbral, mirando a ambos con una expresión de sorpresa, pero también de curiosidad. Era la tía de la chica, y su rostro suavizó al ver a su sobrina, aunque, al notar la presencia de Justin, su mirada se volvió un tanto cautelosa. «¿Todo bien?», preguntó la mujer, su tono de voz preocupado. La joven asintió rápidamente, una sonrisa forzada asomando en sus labios. «Sí, tía, todo está bien. Solo necesito quedarme aquí por un tiempo. Es una larga historia». La tía miró a Justin, observándolo detenidamente. Por un momento, pareció que algo en su mirada la delataba, como si estuviera reconociendo a Justin sin necesidad de que él dijera una sola palabra. Ella había visto las noticias y sabía que algo no cuadraba. Aún así, no dijo nada. «Está bien, entra. Tienes todo el tiempo que necesites», dijo la mujer, con una mirada de comprensión. Justin asintió, sintiendo el peso de la situación cada vez más difícil de soportar. Agradeció a la tía con un gesto de la cabeza y siguió a la chica hacia la entrada. La casa era sencilla, pero acogedora, con muebles de madera oscura y una decoración que parecía salida de otro tiempo. El aire olía a café recién hecho y algo más cálido, como una fragancia reconfortante. La tía condujo a los dos hacia una pequeña sala de estar, donde había un sofá de cuero envejecido y una lámpara de pie que iluminaba suavemente la habitación. La chica se sentó rápidamente, y Justin la siguió, tomando asiento en el sillón cercano. La mujer, al ver que ambos parecían agotados, fue a la cocina y volvió en pocos minutos con un par de tazas de té humeante. Aunque el ambiente era tranquilo, la tensión no desaparecía del todo.
Todos sabían que la situación no se había resuelto aún. ¿Estás segura de que estás bien?, le preguntó la tía a su sobrina, con una preocupación genuina en la voz. La chica asintió, aunque su rostro seguía reflejando una mezcla de emociones contradictorias. Sí, tía, todo está mejor. Es solo que, no sé, lo que pasó fue demasiado. Nunca pensé que algo así me ocurriría. Justin, que había permanecido callado hasta ese momento, se inclinó hacia adelante, mirándola con seriedad. Lo importante es que estás a salvo. Nadie te va a hacer daño aquí, pero necesitamos mantenernos alertas. Justin dudó por un momento, recordando las amenazas telefónicas. Ellos no van a detenerse tan fácilmente. La tía frunció el ceño al escuchar esas palabras, claramente preocupada por lo que estaba implicando. Sabía que algo grave estaba ocurriendo, aunque no entendía del todo la magnitud del asunto. Su sobrina había estado en peligro, y eso era lo único que importaba en ese momento. La joven suspiró y se echó hacia atrás en el sofá, abrazándose las rodillas mientras observaba a Justin. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, finalmente, la pregunta que todos temían. Justin pensó por un momento. Ya no podía seguir ocultándose en las sombras. Sabía que tenía que hacer algo más. Si los secuestradores seguían en la búsqueda, no solo ella estaba en peligro, también lo estaba él. Tenía que encontrar una manera de detenerlos antes de que la situación escalara aún más. «Vamos a necesitar ayuda», dijo, su voz firme. Tomó una decisión. Aunque la idea de exponerse de nuevo lo incomodaba, no podía quedarse de brazos cruzados. La tía lo miró con cierta sorpresa, pero Justin ya había tomado la determinación. Era hora de enfrentarse a la verdad, de confrontar a los secuestradores antes de que todo se descontrolara aún más. «Voy a contactar a alguien que pueda ayudarnos. Pero, por favor, mantén la calma y no hagas nada impulsivo. Lo peor que podemos hacer es entrar en pánico». La chica, aunque aún asustada, asintió. Estaba claro que el camino hacia la seguridad aún era largo, pero por primera vez sentía que había un plan. Un plan que podría darles una oportunidad para salir de esta pesadilla con vida. El tiempo corría, y Justin sabía que sus decisiones, más que nunca, serían la clave para proteger a todos los involucrados. La noche había avanzado, y la tía de la joven había insistido en que descansaran, pero Justin sabía que no podían relajarse aún. Mientras la chica se acomodaba en el sofá, tratando de asimilar todo lo que había sucedido, Justin se retiró al pequeño jardín trasero de la casa. Necesitaba un respiro, un momento para pensar. No sabía cómo se había llegado hasta aquí, ni cómo habían llegado a este punto. Todo había comenzado como un simple deseo de anonimato, de escapar del ruido y la presión de la fama, pero ahora se encontraba atrapado en una situación que desbordaba todo control. Se apoyó contra la cerca de madera, mirando el cielo estrellado, aunque los pensamientos en su mente eran todo lo contrario a la serenidad que parecía ofrecer la noche. Sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, una presión que, en algún momento de su vida, habría rechazado, pero que ahora aceptaba con una claridad inquietante. Todo había cambiado. La fama ya no era solo una cuestión de luces, cámaras y aplausos. Era una carga. Y el precio que pagaba por ser Justin Bieber era mucho mayor de lo que él había anticipado. De repente, el sonido de un teléfono interrumpió su monólogo interno. Era su móvil. El mismo número desconocido había vuelto a llamarlo. La ansiedad lo recorrió, pero esta vez no dudó en contestar. «¿Sí?», respondió con voz firme, sabiendo que la confrontación había llegado. «Ya hemos tenido suficiente. Es hora de que te enfrentes a lo que has hecho», dijo la misma voz grave y amenazante del otro lado. «¿Crees que todo esto va a terminar aquí? No. Sabemos dónde estás, y si no actúas rápido, las consecuencias serán peores». El pulso de Justin se aceleró, pero mantuvo la calma. No podía dejar que el miedo dictara sus movimientos. «No tengo miedo de ustedes», dijo con una determinación que sorprendió incluso a él mismo. «Si quieren un enfrentamiento lo tendrán, pero créanme, no va a ser como lo imaginan. Ya he tenido suficiente de ser su objetivo». La voz al otro lado del teléfono se quedó en silencio por un momento, como si estuviera evaluando sus palabras. Justin apretó los puños,
sintiendo la tensión en su cuerpo. Tenía que ser claro. No iba a ser su prisionero. No iba a huir. Su vida ya no era solo suya. En este momento, el destino de la chica y el suyo propio dependían de las decisiones que tomara en los próximos segundos. Te estamos observando. No puedes escapar de esto. Si sigues con tus tonterías, todo se pondrá peor. La amenaza fue clara y directa. Justin sabía que no había vuelta atrás. Ya no podía esconderse en las sombras. Era hora de enfrentar sus miedos, de tomar el control y no dejarse intimidar por la oscuridad de las circunstancias. Cortó la llamada sin pensarlo. Miró hacia la casa de la tía, donde la chica lo esperaba, y entendió algo fundamental. Ya no podía seguir huyendo de la realidad. La fama, los secuestradores, el anonimato, todo eso era solo parte de una historia más grande, de una verdad que había estado eludiendo por demasiado tiempo. Regresó al interior de la casa, donde la joven lo esperaba con una mirada esperanzada, pero también temerosa. Sabía que algo importante estaba por suceder. Justin se acercó a ella, con la decisión firme en sus ojos. «Escúchame bien», le dijo, con una voz baja y seria. «No puedo protegerte de todo. No puedo protegernos a todos si no enfrento esto de frente. Los secuestradores, sé que están cerca, y si nos quedamos aquí, nos van a encontrar. Pero tengo un plan. Vamos a acabar con esto de una vez por todas». La joven lo miró, aterrada, pero también confiada en su presencia. Ella había visto lo que había hecho por ella esa noche, y en su mirada, Justin podía ver la mezcla de miedo y gratitud. Sin embargo, no era suficiente solo con agradecer. Ahora, necesitaban ser valientes. Ambos. «¿Qué tenemos que hacer?», preguntó ella decidida, aunque su voz temblaba. Justin le dio una pequeña sonrisa, aunque la ansiedad seguía en su pecho. La seguridad de todos dependía de un solo paso. «Nos enfrentaremos a ellos. Vamos a llevarlos a la policía y a asegurarnos de que esto termine. Pero no lo haremos solos. Ya he hablado con alguien que puede ayudarnos. Si todo sale bien, acabaremos con esto antes de que se descontrole aún más». Ella asintió, sabiendo que ya no había vuelta atrás. Justin no podía prometerle que todo iría bien, pero sí que iba a luchar, como nunca antes. El teléfono de Justin volvió a sonar en ese instante. Esta vez, no era la voz que temía, era alguien más. «Justin, soy yo», dijo la voz al otro lado. «Estoy listo para hacer lo que necesites. He hablado con mis contactos. Tenemos a los secuestradores bajo vigilancia. Ahora es el momento». Un peso se levantó de sus hombros, pero la preocupación seguía viva. No podían quedarse allí mucho más tiempo. Necesitaban moverse rápido. Se volvió hacia la chica, su rostro decidido. «Es hora. Vamos. La fama no se mide solo por el reconocimiento o los seguidores. El verdadero poder radica en las decisiones que tomamos cuando todo parece perdido, en el coraje de levantarse cuando el miedo nos consume y en la capacidad de hacer lo correcto, incluso cuando eso significa arriesgarlo todo». Justin Bieber había aprendido algo fundamental. No puedes controlar todo lo que sucede a tu alrededor, pero siempre puedes elegir cómo responder. Y esa respuesta, esa valentía, es lo que define tu legado. Es momento de enfrentar tus miedos. No importa lo grande o pequeño que parezca tu desafío. Tienes el poder de tomar la decisión correcta. Y cuando tomas ese control, te conviertes en algo mucho más grande que el miedo. Te conviertes en un héroe. ¿Vas a dejar que el miedo te controle? ¿O vas a actuar, como nunca antes, enfrentando lo que venga? La elección está en tus manos. Haz que tu legado cuente.